noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora, Estados Unidos sigue siendo el foco de la información en el mundo, pero ayer hubo un capítulo especial que sin duda quedará en la historia. Donald Trump, actual mandatario y candidato nuevamente a la presidencia de ese país, fue interrumpido mientras realizaba una declaración en vivo por la mayoría de los medios de ese país, que decidieron cortar esa transmisión porque consideraron que estaba haciendo acusaciones sin fundamento sobre un posible fraude electoral. ¿Cómo analizar esa situación? Por eso saludamos a esta hora a Víctor García Perdomo. Él es docente de la Universidad de la Sabana y PhD en periodismo. Víctor, buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa, bienvenido. Buenas noches, Daniela, un placer estar con ustedes aquí hoy. Gracias. Desde su perspectiva, ¿cómo lee lo ocurrido? Bueno, yo creo que los medios de comunicación han tenido una larga relación de amor y odio con Donald Trump, en el cual pues las posiciones entre los dos se han radicalizado. Durante las elecciones de 2016, los medios trataron de cubrirlo de una manera intensa, siguiendo pues todo lo que decía y todo lo que hacía, y han descubierto con el tiempo que pues la responsabilidad con su público es mucho mayor, y han encontrado que las declaraciones precisamente incendiarias del presidente formuladas al aire pues no eran convenientes ni para la democracia ni para la sociedad, y por esa razón pues tomaron esa difícil decisión de cortar al presidente. Dicen que los medios no somos jueces ni que debemos ponderar, que solo informar, pero Víctor, viéndolo desde ese lado, ¿cuál es su opinión? Sí, lo que sucede es que los medios también deben interpretar que tienen una responsabilidad social muy importante. Entonces yo creo que los medios en Estados Unidos han tratado de hacer esa reflexión, han estado durante estos 4 años de gobierno constantemente corrigiendo algunas de las declaraciones del presidente, tratando de hacer fact-checking, enfrentándose directamente a veces al presidente, pues precisamente por esa rivalidad que se ha generado entre la presidencia y los medios de comunicación, en donde desde el inicio de su mandato, Donald Trump pues comenzó a calificar a la prensa como enemigo del pueblo y a acuñar un término que pues se ha hecho bastante popular, que es fake news. Entonces, en ese relacionamiento, creo que la situación está cada vez más tensa entre los medios y el presidente, y los medios también entienden en qué momento pues necesitan asumir una responsabilidad social con su audiencia y con la democracia, que por supuesto supera a cualquier persona aspirante a la candidatura. Sin embargo, es una decisión muy difícil, como dices, porque los medios de comunicación están precisamente para informar, y obviamente el presidente es la figura más importante del espectro democrático en un país, y pues algunos pensarían que los medios deberían transmitir lo que dice. Lo que pasa es que, de nuevo, cuando vemos declaraciones irresponsables del presidente con respecto a asuntos infundados respecto a la campaña electoral, pues los medios toman esa difícil decisión, que sin duda genera un antecedente muy importante en los medios y la democracia estadounidense. Decías, Víctor, responsabilidad social, y algunos también hablan de censura. Entonces uno se pregunta, ¿es censura o responsabilidad de los medios que deciden no transmitir lo que consideran es una mentira y puede tener graves consecuencias en un país tan polarizado quizás en este momento? ¿Tú cómo lo ves? Pues ese es el problema, precisamente, la polarización en la que está inmersa Estados Unidos en este momento. Como te decía, por algunas personas o algunos ciudadanos, resulta un acto de responsabilidad, incluso para los medios mismos, resulta un acto de responsabilidad desde el punto de vista de la práctica y de la ética. Pero sin duda, dependiendo de la perspectiva política en donde estés, en un país tan polarizado entre republicanos y demócratas, en donde pues la lucha por la presidencia ha sido voto a voto, y donde pues el discurso de los presidenciables pues no ayuda mucho a la estabilidad democrática, pues dependiendo de la perspectiva que uno tenga cognitiva desde el punto de vista político, puede interpretarlo de una u otra manera. Sin duda, ambas interpretaciones son válidas dependiendo de la perspectiva que tengas. Si eres un republicano y has apoyado la carrera democrática de Trump por su reelección,
sin duda vas a considerarlo como un acto de censura y pues digamos que desde esa perspectiva de la polarización, ambas partes tienen sus razones fundamentales para esgrimir los argumentos y poder fundamentarlos. Sí, hay otro episodio que llamó la atención y fue lo dicho por Anderson Cooper de CNN. Dijo, o mejor, calificó al presidente de Estados Unidos como una tortuga obesa que se está dando cuenta que su tiempo ha terminado. ¿Qué opina de eso? Sí, yo creo que esa es una de las dificultades mayores que encontramos, digamos, en el periodismo en general. Eh, el presidente Trump constantemente ataca a la prensa en términos que son también bastante despectivos, muchas veces ha retuiteado incluso información grosera o que pone en riesgo a los periodistas. Y la relación de Trump con la prensa, como digo, es de un amor-odio intenso porque él sigue muy de cerca la prensa y al mismo tiempo pues está constantemente atacándola, ¿no? Entonces, digamos, en ese espacio de radicalización es donde vemos que los periodistas pues pierden, digamos, el norte, porque no es la función de un periodista calificar a un gobernante de esa manera en un espacio al aire, ni mucho menos. Y yo creo que es cuando, digamos, cuando la política encuentra unos niveles de radicalización altos en donde los ataques constantes a la prensa, de haberla considerado entrada enemigo del público en general, hace que los periodistas también tiendan a radicalizarse. Igual ocurre pues en otros sitios en donde los periodistas también están expuestos a constantes presiones por parte del gobierno y vemos como los periodistas van paulatinamente radicalizándose y perdiendo, digamos, un poco el norte en su lenguaje, porque no creo que esa sea la forma correcta de, digamos, de referirse a un candidato o presidente que busca la reelección. Entonces es más de la forma que de la intención, porque hay que resaltarlo. Cada vez que Trump es cuestionado, acusa a los medios de lanzar noticias falsas y además hay un dato también clave y es que se ha documentado al menos 20.000 mentiras, imprecisiones y datos cerrados por parte de Trump durante su mandato. Entonces, de acuerdo con lo que nos estás diciendo, lo podría entender como llega a un punto en el que ya sobrepasa la paciencia, el límite, rebosa la copa, pero de todas maneras la forma estuvo mal, ¿o cómo poder interpretarlo, Víctor? Sí, yo creo que es lo que digo, es la radicalización del periodismo, es la radicalización de la política y es una forma, un espacio en el que en el periodismo entra dentro de una arena activa, ¿cierto? El periodismo siempre ha sido una arena política, el periodismo ha estado atado a la política desde sus orígenes y no es un misterio que en el contexto de medios norteamericanos pues tenemos en una esquina Fox News, apoyando a los republicanos y tenemos a MSNBC absolutamente liberal y apoyando abiertamente a los demócratas. Entonces, en ese espacio, digamos, de radicalización y polarización es donde creo que entra el periodismo como un actor directo de la política y comenzamos, digamos, a perder un poco el norte con respecto a qué es lo que se debe hacer. De todas maneras, hay que entender que la relación entre periodismo y política es muy compleja en el contexto norteamericano, entre otras cosas porque el público en general siente, alguna parte del público en general, siente que la institucionalidad norteamericana pues no está funcionando y está cada vez más radicalizándose en contra de cualquier cosa que represente la institucionalidad. Y como sabemos, el periodismo ha sido parte de la institucionalidad porque es una institución que obviamente se apoya en sistemas económicos y sistemas democráticos que son muy similares a los de cualquier otra institución. Y eso ha hecho obviamente que un grupo de personas importante se radicalice escuchando o viendo medios específicos y al mismo tiempo pues alejándose del periodismo o clasificándolo de propulsor de la desinformación cuando el periodismo pues debería ser uno de los pilares fundamentales de la verdad y la democracia. Víctor, hace un instante tú nombrabas la postura de los medios que es manifiesta de una manera tan abierta y tan clara. Hablemos específicamente de la postura de Fox News. ¿Cómo lo lees tú, lo interpretas? En
esa postura tan abierta? Bueno, Fox News arrancó leyendo, digamos, correctamente un segmento o un sector de la población en Estados Unidos que había comenzado paulatinamente a radicalizarse por ciertos fenómenos en el Partido Republicano, particularmente con el Tea Party, y comenzó a entender que había un nicho o una audiencia muy fuerte que estaba queriendo oír desde el punto de vista cognitivo cosas que reafirmaran sus creencias y sus valores. Y ese gran grupo conservador de americano que vemos ahora dibujado en los mapas de votación alejados de las zonas centrales de las ciudades, comenzó a consumir ese tipo de contenido y vemos cómo Fox comenzó obviamente a radicalizarse para atender al sistema de creencias y al sistema político de esa población y de ese nicho al cual atendía. Entonces las personas se sentían a gusto porque escuchaban una serie de hechos y escuchaban una serie de noticias que hacían eco de sus propias creencias. Y entonces digamos, el sistema ha ido creciendo. Como digo, MSNBC pues surge también como un canal en cable para hacer contrapeso a la influencia de Fox News, y comenzamos a ver esa radicalización de cada una de las partes a través de la forma como se cubren las noticias en televisión. Y te digo, Fox News en este momento y en muchos momentos también ha sido atacado directamente por Trump, quien ha reclamado a Fox News que no es lo suficientemente leal a sus ideas, que obviamente son un poco más radicales que incluso algunos de los periodistas de Fox News. De tal manera que incluso hasta Fox News, en una posible post-era Trump, va a encontrar dificultades para identificarse con el presidente si es reelecto o con el expresidente si no es reelecto. Y estamos seguros de que si es expresidente, va a crear obviamente su propio canal o su propio espacio para hacer eco de ideas un poco más radicales, y eso va a generar obviamente una competencia incluso para una plataforma que ha apoyado al Partido Republicano incondicionalmente como Fox News. Es que esto nos pone a pensar mucho y sobre todo el papel que cumplimos nosotros como medios de comunicación. Por ejemplo, ¿cuál debe ser ese rol que debemos cumplir los medios en situaciones y en momentos históricos como este? Sin duda, creo que es una apuesta histórica en donde es muy difícil sustraerse del momento, ver la gran película o ver desde una perspectiva histórica y centrarse. Y yo creo que de todas maneras las instituciones en Estados Unidos son lo suficientemente fuertes como para atender y responder en este momento histórico. Sin embargo, vemos que es muy difícil abstraerse de esta radicalización política. Muchos de los analistas políticos ya predecían esto, muchos de los académicos también habían hablado sobre este momento. Es decir, no es algo nuevo, y sin embargo las personas que están inmersas dentro del sistema de medios, al verse envueltas en este remolino político en el que está experimentando ahora Estados Unidos, pues encuentran que no es fácil manejar una crisis como esta y que es muy difícil sustraerse al momento específico en el que se está viviendo para tratar de pensar un poco más a largo plazo y tratar de pensar en algo que es muy importante, que es la responsabilidad social del periodismo, y al mismo tiempo tratar de acercarse a la verdad, de los hechos. No es fácil, sin duda, y también nos pone a pensar cómo manejar ese nivel de hostilidad contra los medios de un personaje que, en resumidas cuentas, pues es el presidente de la nación más importante del planeta. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando uno lee de cerca lo que Trump dice sobre los medios, acerca de que pues tienen tendencias, se apoyan en ideales, sin lugar a dudas en muchas de las cosas que menciona,
pues en esas cosas que él menciona encuentran un eco o una resonancia dentro de la población, que ha sentido durante años que el periodismo no necesariamente está atendiendo a sus requerimientos o a sus necesidades como comunidad. Entonces claro, dentro de ese ambiente en el que el periodismo como institución ha funcionado y funcionó históricamente, como digo, como pilar de la democracia que comparte información y hace que entendamos mejor el mundo en el que vivimos. De todas maneras, es una arena en la que se juegan muchos intereses económicos y políticos, y obviamente el periodismo como institución, particularmente los medios de comunicación, pues tienen vulnerabilidades importantes que hacen que, por ejemplo, cuando Donald Trump se refiere a que los medios son fake news, pues ese tipo de cosas se encuentran eco dentro de la población. Entonces es un poco difícil, como digo, la relación de Trump y los medios ha sido de amor-odio, porque los medios han cubierto a Trump, cualquier cobertura que se haga de Trump representa tráfico. Los números recientes muestran que durante esta campaña electoral, pues los medios han tenido ganancias impresionantes durante la campaña política, no solamente por la publicidad política, sino también por el tráfico que han generado y la intensidad y la atención que genera la campaña electoral dentro del público. Eso obviamente en un sistema de medios como el de Estados Unidos hace que el valor de la publicidad suba, de tal manera que es una especie, como digo, de obsesión del uno por el otro, en el que los medios estadounidenses han cubierto de cerca a Trump, entre otras cosas porque cubrir a Trump representa tráfico, representa una subida de audiencia. Pues son varios factores en juego y que nos ponen a pensar mucho desde nuestra labor. Víctor, finalmente, con lo ocurrido anoche en esa interlocución, ¿cree que eso podría pasar en algún momento en nuestro país? No estoy seguro. Yo creo que la radicalización de la política es algo que sin duda sí está ocurriendo en Colombia. Cada vez vemos que, digamos, el voto está moviéndose hacia los extremos, pero el sistema de medios nuestro es un sistema muy distinto al sistema de medios estadounidense. Nuestro sistema de medios es todavía reducido. Y lo otro también que veo yo, digamos, distinto, es que los sistemas democráticos pues funcionan de manera totalmente distinta. Entonces es muy difícil predecir que eso mismo ocurra en Colombia. Lo que sabemos es que eso mismo están haciendo, por ejemplo, grandes plataformas que tienen un alcance global, como por ejemplo Facebook. Recientemente también tomó la decisión de sacar de la red social a un grupo grande de personas que estaban sembrando dudas con respecto a las elecciones en Estados Unidos. Y entonces, digamos que ese tipo de acciones particulares, por ejemplo, de las plataformas, podrían sí ocurrir dentro de un sistema como el colombiano, porque por el carácter global de las plataformas. De todas maneras, la radicalización, como decía yo, no es buena. No es buena que los medios también comiencen a jugar dentro de esa radicalización, moviéndose en los extremos, y esperemos que en Colombia, pues, las próximas elecciones sean mucho más tranquilas que lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Compartimos ese deseo, Víctor. Muchas gracias, Víctor García Perdomo, por acompañarnos en Sala de Prensa a entender un poco más en contexto lo que está ocurriendo con las elecciones en Estados Unidos. Ha sido usted muy amable. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias por continuar con Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio. Ricardo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, terminando semana, una controversia que ha quedado ahora en manos del Consejo Superior de la Judicatura. Ustedes recordarán el asesinato hace un poco más de un mes de la mujer trans Juliana Giraldo mientras iba con su esposo
y con otra persona en un carro movilizándose por vías del norte del departamento del Cauca. Según relata su esposo, no había ningún retén y de la nada aparecieron un grupo de militares, uno de los cuales disparó al carro, impactó en la cabeza a Juliana Giraldo, quien murió en estos mismos hechos. Lo último que se ha conocido es que se iban a imputar cargos por homicidio en persona protegida contra el soldado de 20 años de edad que disparó sin seguir los protocolos ni la preparación que había recibido en el ejército, y en un juzgado del departamento del Cauca, de manera sorpresiva, la defensa del militar pidió que el caso fuera enviado a la justicia penal de las fuerzas militares, es decir, a la justicia penal militar. El argumento de la defensa es que este puede ser considerado un acto de servicio y por eso debe ser asumido por esa jurisdicción. La Fiscalía, desde luego, que de inmediato pidió que hubiese una colisión de competencias, un conflicto de jurisdicciones que debe definir el Consejo Superior de la Judicatura, porque señala que efectivamente se trata de un delito que no tiene relación con el servicio y que este soldado que estaba a punto de terminar su servicio había roto todos los protocolos y no había seguido los lineamientos que tiene en sus manos la institución. Este caso, hay que recordar que generó indignación en el país porque se produjo muy pocos días después del asesinato de Javier Ordóñez, el estudiante de Derecho, a manos de dos integrantes de la policía en el barrio Villaluz, en el CAI de Villaluz, en el occidente de Bogotá. En esta oportunidad, en el caso de la mujer trans Juliana Giraldo, que tenía sueños, entre otros, de montar su propio salón de belleza y era muy reconocida en su comunidad, hay una determinación clave que está en manos de la Judicatura y es determinar si este era o no un acto del servicio. Ya se han conocido episodios que, si bien no son iguales, sí tienen que ver con situaciones tal vez de alguna manera relacionadas, como por ejemplo la muerte del joven Dylan Cruz a manos de un oficial del ESMAD que accionó de manera indebida una escopeta calibre 12 que le golpeó en la cabeza a Dylan Cruz con una beanbag y le causó la muerte. En ese caso, hasta ahora, está en manos de la justicia penal militar, pero la Corte Suprema podría en algún momento, eventualmente, tomar una determinación distinta. El caso de Juliana Giraldo también está en manos del propio Consejo Superior de la Judicatura. Gracias, Ricardo. De esta manera terminamos la emisión. Los dejamos ahora con Signo Pesos. Que tengan buenas noches.